establece controles. Les voy a poner los controles más importantes. El primer control es el control del gasto. El Estado, y es una regla fundamental de tradición constitucional originaria, no puede gastar más de lo presupuestado. Ese es el principio de la legalidad del gasto público. Ese mecanismo se utiliza a través de la ley de presupuesto y los créditos adicionales. En Venezuela tenemos 3 presupuestos o 4 presupuestos en la práctica. Por una parte tenemos el presupuesto de la anual formal, que representa un marginal gasto del Estado, porque el grueso del gasto público se ejecuta a través de programas no controlados a través de ley, e inclusive no controlados a través de ningún mecanismo. Lo que implica que si el Estado y específicamente el Poder Ejecutivo no es controlado, se da gasto público sin ningún tipo de limitación. Ese es un primer tema gravísimo. El segundo tema tiene que ver con la deuda pública. El Congreso, la Asamblea, el Parlamento tiene en Venezuela tradicionalmente el control de la deuda pública. De manera que no se puede endeudar el Estado, sino hasta los límites que establezcan las leyes. Pues en Venezuela hemos ido y hemos presenciado un proceso grotesco de endeudamiento que está hipotecando el futuro de los venezolanos. Y en la práctica esto ha sido así porque no se ha controlado ese endeudamiento. Otro tema interesante, un tercer tema, el tema de los recursos naturales venezolanos, el tema petrolero. Cuando se han dado escenarios en los cuales Venezuela adquiere compromisos en materia de contratos de interés nacional, hay normas específicas que establecen que esos contratos deben ser aprobados por la Asamblea Nacional. Pues buena parte de esos contratos que fueron suscritos hace 5, 6, 7 años, hoy están en litigio, porque el Estado venezolano dijo: usted ha incumplido, usted no tiene responsabilidad, no nos conviene trabajar con ustedes. Y se ha dado un fenómeno tenebroso que pone en riesgo el patrimonio nacional, que ha sido una serie de arbitrajes que se llevan ante otros países, en escenarios de otros países, no en el escenario de la jurisdicción venezolana. ¿Y por qué se ha dado esa situación? Porque se han suscrito convenios en los cuales prácticamente se ha renunciado a la jurisdicción venezolana. Cuando ustedes sacan la cuenta de deuda pública, convenios que son objeto de litigio hoy, compromisos incumplidos de la nación, Venezuela tiene en riesgo aproximadamente 60.000 millones de dólares. Es decir, que entre las demandas, entre los incumplimientos y entre los reclamos que se han formulado y la deuda asumida, son varios los presupuestos nacionales que no cubren el mínimo para responder esos compromisos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Algo muy elemental. La Asamblea Nacional no cumplió con su deber de controlar, de aprobar esos contratos de interés nacional. El tema de los tratados internacionales. Venezuela está, en virtud del principio de integración y el principio de colaboración internacional, ha subsidiado buena parte del consumo de combustible en América Latina y le ha dado condiciones preferenciales y ha dado crédito. ¿Cuántos de esos contratos han sido aprobados por la Asamblea Nacional? Entonces la realidad actual de Venezuela es muy crítica, porque en el mejor momento de precios de petróleo, en el momento de mayores ingresos,
Venezuela ha tenido el proceso de endeudamiento más brutal en su historia constitucional, desde 1811 hasta la fecha. O sea, eso mueve a reflexión. ¿Quién debía controlar el gasto público? ¿Quién tenía que verificar que los ingresos nacionales fueran utilizados directamente a través de mecanismos presupuestarios que permitieran un control? ¿Quién tenía que aprobar los tratados? ¿Quién tenía que aprobar los contratos de interés nacional? El Parlamento. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. ¿Cuál es el daño? Inconmensurable, inmenso. ¿Quién tiene la responsabilidad? El Parlamento. Porque el Parlamento está para controlar. El Ejecutivo está para gastar. Pero tiene que gastar con límites. Entonces, el escenario venezolano es dramático porque el Parlamento ha dejado de cumplir su función. Y como bien lo advertían, inclusive la función de integración nacional, de debate y de llegar a convenios, entendimientos que se concretan en programas y en leyes, también se ha renunciado. Esto es dramático. Tú puedes, y es lógico que sea así, tener un debate abierto y quizás hasta fuerte, con algunos elementos de violencia en la Asamblea Nacional. Pero si hay algo clave en una democracia, no es tanto que la mayoría se imponga, sino el respeto que se tenga de las minorías existentes. Esto hay que entenderlo, hay que manejarlo con mucho cuidado, inclusive es así en materia de derechos humanos. Una democracia no es que la mayoría hace lo que le da la gana. La democracia implica que hay una legitimidad de origen, es decir, que hay un consenso de parte de la población que le da un respaldo a sus autoridades, pero al mismo tiempo que esas autoridades respetan a la minoría, respetan a los sectores, a todos los sectores del país. Lo que quiero dejarles sembrado, para no hacer larga esta intervención, es que ustedes hagan una reflexión de cómo no es casual que el escenario democrático se haya abierto con el Parlamento, que históricamente el Parlamento sea un escenario de diálogo, de discusión, de debate, de conflicto, que él, al mismo tiempo, cumple funciones importantísimas. Debo advertirles algo, en el mundo ya la función legislativa no está exclusivamente reservada, monopolizada por el cuerpo legislativo. También, en gran medida, lo que ha pasado en Venezuela se ve en otros países, que es que el Ejecutivo asume la función legislativa en muchas áreas. Pero hay áreas que no se sacrifican, por ejemplo, en la temática penal, eso de establecer delitos, es muy difícil que un parlamento permita que se sacrifique y se delegue esa función, porque es una temática delicadísima que tiene que ver con el resguardo de los derechos fundamentales. Otra temática, todo lo relacionado a la cuestión social, a la tributación, al gasto público. Lo que sí se ha dejado y ha sido una tendencia muy interesante es permitir que el Poder Ejecutivo tenga una mayor flexibilidad a la hora de administrar y a la hora de tomar decisiones económicas. El punto clave aquí es el siguiente: ¿puede cambiar esta Asamblea Nacional? ¿Puede cambiar este Poder Legislativo? ¿Podemos tener una institucionalidad democrática en Venezuela? La respuesta es evidentemente sí. Pero hace falta una voluntad política. Así como el Parlamento venezolano es responsable de buena parte de los compromisos incumplidos de Venezuela, del endeudamiento sin límites que ha tenido Venezuela, de
los conflictos que derivan de una mala política económica. Por ejemplo, en el área que a ustedes más les interesa, que es el área del derecho, en el área de la justicia, de la lucha contra la impunidad, también encontramos que el Tribunal Supremo de Justicia no ha cumplido su función sustancial, como tampoco la ha cumplido el Ministerio Público. Y de otra cara de la moneda, nosotros recién estábamos explicando el tema de la Defensoría del Pueblo, las facultades de la Defensoría del Pueblo, la responsabilidad que tiene en el resguardo. Fíjense ustedes los temas que maneja la Defensoría del Pueblo. Calidad de servicios públicos. Las cárceles. Respeto de los derechos humanos en las cárceles. Respeto de los derechos humanos de las comunidades indígenas. Los derechos ambientales. La pregunta es, ¿la Defensoría del Pueblo ha ejecutado sus atribuciones constitucionales? El defensor del pueblo ha asumido esa defensa de los derechos humanos en las cárceles, de los derechos de los consumidores, de los derechos de las poblaciones indígenas. Entonces no se trata de un problema del Parlamento, es un problema institucional que está sacudiendo a Venezuela, es un problema de raíz, un problema en el cual mientras más confusión haya entre los poderes, mientras un poder intervenga más en los otros, más ineficiencia y más crisis política se produce. Entonces, hasta que no tengamos un defensor del pueblo que cumpla con su deber, hasta que no tengamos un fiscal general de la República que cumpla con su deber, un contralor general de la República que lo haga también, y una Asamblea Nacional que asuma su responsabilidad histórica, así como el Tribunal Supremo de Justicia, nosotros no vamos a tener un país viable, porque la clave de un país es la institucionalidad, es que funcionen los órganos del Estado, es que no estén identificados con persona alguna, ni con partido alguno, porque las instituciones son permanentes, las personas no. Las personas mueren. Si se muere la persona y se identifica la institución con la persona, entonces se perdió el sentido del Estado, desaparece el Estado. Por eso la institucionalidad es tan importante y por eso cuando hablamos del Parlamento tenemos que destacar que el Parlamento es el corazón de la democracia. Si falla el Parlamento en sus deberes, si no integra al país, si no cumple la función contralora, si no cumple la función legislativa, se va a infartar el país institucionalmente hablando.